Muy bien, señores. Se sabe que la depresión es una enfermedad, muchas personas no la entienden, es más, algunos hasta bromean y dicen, ay, estoy depre, ¿no? O ya debe estar depre, en fin. A través de Twitter he recibido algunas veces varios mensajes internos e incluso en mis correos de personas que están muy deprimidas, y yo sé que la salud mental es muy importante en nuestro país. He invitado al doctor Alberto Fernández, neuropsiquiatra. Él es médico él estudió en la Universidad de San Marcos, pero se especializó como terapeuta sistémico. Le voy a preguntar qué significa eso. Y además es director del Instituto de Neurociencias Aplicadas en Lima. Según los entendidos, el doctor Alberto Fernández es uno de los mejores psiquiatras en el Perú en el trabajo de la depresión y sobre todo en la medicación. Así que de inmediato le doy la bienvenida. Doctor Fernández, bienvenido. Gracias Milagro por la invitación. ¿Cómo está? Muy amable. Bueno, primero que nada yo le quiero hacer una pregunta. Hay mucha gente que bromea o que no entiende finalmente la depresión. ¿Es una enfermedad? ¿Es un trastorno? ¿Es algo pasajero? ¿Qué es la depresión? No, la depresión es una enfermedad, es un trastorno del estado de ánimo. Entendamos estado de ánimo como esta función del sistema nervioso que te va a permitir estar en comunidad y en coincidencia con lo que sientes, lo que te rodea y lo que te impulsa a vivir. Ya. ¿Estamos de acuerdo? La depresión es una falla de este sistema, es una falla de este proceso. ¿Por qué? ¿Por qué falla este sistema? Existe en el sistema nervioso una estructura que se conoce como sistema límbico que regula justamente esta función, ¿no? Y este sistema límbico falla en su funcionamiento, sobre todo porque el combustible que utiliza para poder generar una emoción adecuada pareciera que está disregulado, no está en equilibrio. ¿El combustible es la Y serotonina? la serotonina, ¿no? Es uno de los neurotransmisores más importantes que regulan justamente esta función tan importante del sistema nervioso. Los y la serotonina, todos sí, lo tenemos, todos nacemos con serotonina, claro. o sea, algo que se inventa ni algo que se come. No, eso está absolutamente demostrado y establecido. No es una hipótesis. No es una hipótesis. No. Doctor Fernández, ¿pueden, en su práctica médica, en su consultorio, han llegado personas que estaban absolutamente deprimidas sin saberlo? O sea, mi pregunta es, ¿puede existir una persona que arrastra una depresión de años y no lo sabe? Ah, sí, puede pasar eso. Sobre todo, de repente tendríamos que entender que cuando uno habla de depresión, ¿no? La gente piensa en las depresiones melancólicas, ¿no? Esas depresiones en las que uno está todo el día en la cama, no tiene ganas de hacer nada, constantemente llora, no tiene fuerza para... Ese es un tipo de depresión. Se siente débil. Exacto. Pero ese es un tipo de depresión. Hay depresiones en las cuales la característica más importante son las somatizaciones, o sea, lo que uno siente en el cuerpo, acompañado de mucha irritabilidad, de mucha impulsividad, de una imposibilidad de poder controlar su conducta y su comportamiento, acompañado de una imposibilidad también de poder disfrutar de las cosas y una incomprensión absoluta de lo que uno está pasando, por lo que uno está transitando, ¿no? ¿Puede ser una persona, por ejemplo, que trabaja todo el día? Así. Hay pacientes depresivos que lo que hacen es esconder su tristeza y su falta de disfrute a través del trabajo, tratando de amalgamar el trabajo con ese sufrimiento. ¿Para qué? ¿Para negar que estás sufriendo? En este desconocimiento de no saber lo que le está pasando, que es probablemente lo que hace sufrir más a un ser humano, la imposibilidad de poder comprender lo que le está sucediendo, trata de buscar una vía a través del trabajo para poderse sostener en ese sufrimiento, ¿no? Tratando de establecer diferentes hipótesis que justificarían su estado, el trabajo, la familia, el país, la política, pero realmente están transitando por un cuadro de depresión. ¿Cuál es la diferencia entre, digamos, yo le puedo decir, doctor Fernández, estoy muy triste, o doctor Fernández, me siento deprimida? ¿Cuál es la diferencia entre tristeza, melancolía, nostalgia y absoluta, y depresión como trastorno? Es una pregunta excelente realmente, y te voy a decir por qué. Porque muchas personas ven a personas deprimidas y le dicen, ¿no? Yo también he estado triste,
pero yo lo he superado sin ningún problema. Es cuestión de voluntad. Esa es una de las grandes mentiras de la depresión. Porque nadie quiere estar deprimido, nadie quiere estar triste. Nadie quiere estar llorando todo el día en su cama, ¿no obviamente. Sí. O sea, si dependiera solamente de la voluntad, entonces nadie pasaría por este cuadro. Lo que sucede es que probablemente el factor más importante que nos permite determinar si el paciente está en un cuadro depresivo es su disfuncionalidad. ¿Cómo así? ¿Qué Cuando la tristeza eso? no le permite trabajar adecuadamente, no le permite vincularse con otros seres humanos de manera adecuada y hay una alteración de sus funciones fisiológicas básicas. Por ejemplo, pérdida del apetito, imposibilidad por conciliar el sueño o dormir demasiado, ¿no? Dolores osteomusculares inespecíficos, trastornos gastrointestinales inespecíficos que no se pueden explicar y que le generan al paciente una imposibilidad de poderse desarrollar adecuadamente en su vida cotidiana. Estar ido, estar debilitado, claro, eso también es síntoma de depresión. Así es, uno de los síntomas más relevantes en la depresión hoy es la inatención y la pérdida de la memoria de corto plazo. El paciente comienza a tener la imposibilidad de poderse concentrar en el trabajo, no puede memorizar, eso acompañado de mucha angustia, de mucha ansiedad y de esta baja posibilidad de poder nuevamente recuperar su performance en su vida cotidiana, como la tenía antes de iniciar la enfermedad. Hace poco conversaba con un amigo que está pasando por un, está pasando por un periodo fuerte de depresión, incluso está medicado, ¿no es cierto? Y él me decía algo que usted acaba de repetir, me decía, estoy harto, pero harto de que me digan, sí se puede, sé fuerte, tú vas a salir, deja de estar así. O sea, ¿cómo entender que en verdad la persona está pasando por un momento complicado y que está de repente enferma y que hay que ayudarla? O sea, denos consejos para detectar eso. Porque él decía, estoy harto del sí se puede y levántate y no. Correcto. Y yo estoy triste y me da ganas de mandarlos a todos al diablo porque estoy triste, profundamente triste. Así es. Esa es justamente la diferencia que tú me pedías para poder diferenciar lo que es un cuadro de tristeza por una situación coyuntural de lo que es la depresión, ¿no? Una de las características fundamentales es justamente que el paciente no se puede reponer. Está en imposibilidad de poderse reponer. Hace todo lo posible para hacerlo y no lo puede hacer. Es más, si parte de los síntomas de la depresión es la tristeza y el desgano, ¿cómo le puedes pedir a alguien que está en ese proceso, oye, tienes que poner de tu parte cuando la voluntad y las ganas están también comprometidas en la enfermedad? Digamos, hablando de porcentajes, en la mayoría de casos que usted ha resuelto, ¿el paciente va solo o es llevado por un familiar a su consultorio? No, en la mayoría de las veces el paciente llega acompañado. Acompañado. Pero la pregunta sería, ¿el paciente pide ayuda o no pide ayuda? ¿El paciente pide ayuda? El paciente deprimido usualmente pide ayuda, ¿no? Ya sea porque se está imaginando que le está pasando, porque no necesariamente está dentro del área de la psiquiatría, ¿no? Por ejemplo, si yo no entiendo qué me está sucediendo y tengo dolores de cabeza constantes, entonces ¿dónde voy? Voy al neurólogo para que me resuelva el problema de los dolores de cabeza, cuando en realidad estoy pasando por un cuadro depresivo. O por ejemplo, tengo imposibilidad para dormir o problemas de atención y concentración, buscaré otro especialista que no necesariamente es de la rama de la psiquiatría para solucionar esto que yo puedo tocar como algo tangible, pero que no explica todo mi cuadro, porque esto se asocia a una tristeza muy profunda y a una imposibilidad de poder disfrutar cosas que inicialmente me generaban placer. Muy bien, tengo que ir a una pausa, doctor, pero chiquito y en breve. Y en Twitter le están haciendo una serie de preguntas muy interesantes que la vamos a resolver después. ¿El suicidio es siempre producto de una depresión mal curada? No, no necesariamente. Los pacientes con depresión, la epidemiología nos indica que aproximadamente el 15% de los pacientes con depresión se suicidan. Pero no necesariamente un suicida es un depresivo. No necesariamente. Muy bien, bueno, y acá hay una serie de preguntas, así que me va a permitir contestarlas. Encantado. Muchas gracias. Estamos conversando con el doctor Alberto Fernández, neuropsiquiatra y, bueno, experto en medicación. Si tienen alguna duda, algún familiar, hoy día no vamos a hablar de bipolaridad porque lo primero que me dijo el doctor Fernández es milagro. Si hablamos de bipolaridad y de depresión, necesitamos 3 horas de programa. Así que otro día lo voy a invitar para hablar de bipolaridad, que es un trastorno también que está mal entendido. Regresamos con el doctor Alberto Fernández.